preparándose para lo desconocido. Maureen Kelly no era una joven cualquiera. A sus 19 años, ya demostraba un claro alejamiento de las convenciones de su generación. Sus padres informaron que, en los últimos meses, se había sumergido profundamente en prácticas espirituales que combinaban la meditación, la filosofía nativa americana, el ayuno ritual e incluso conceptos de la llamada vida primigenia, que proponían un retorno radical a un estilo de vida anterior a la civilización moderna. Leía libros sobre supervivencia en la naturaleza y participaba en foros sobre experiencias trascendentales a través del aislamiento y el contacto con la naturaleza. Para quienes la conocían superficialmente, era solo una joven curiosa. Pero para sus allegados, Maureen parecía ser, preparándose para algo más grande, aunque nadie sabía exactamente qué. El campamento en el Bosque Nacional Gifford Pinchot, en el estado de Washington, parecía más una oportunidad de ocio con amigos que un retiro espiritual. Pero Maureen vio el viaje de otra manera. Incluso antes de llegar, le había dicho a una amiga que pretendía emprender un viaje interior. En los días previos a su desaparición, apenas habló con el grupo. Parecía introspectiva, inquieta, como esperando una señal. La mañana del suceso, se había tomado largos periodos de silencio y meditación. Evitaba comer. Caminaba descalza, incluso en terrenos irregulares. El grupo notó su extraño comportamiento, pero nadie dio la alarma. Después de todo, Maureen era conocida por su personalidad excéntrica y sus viajes místicos. Fue entonces, alrededor de las 5 de la tarde de ese día, que miró a su alrededor, se quitó toda la ropa sin decir palabra, tomó solo 3 objetos, una brújula, una esterilla de yoga y una navaja pequeña, y declaró que emprendería un viaje espiritual en solitario, para conectar con el mundo natural. Al principio, el grupo pensó que era otra de sus excentricidades. Alguien incluso rió. Otro incluso bromeó, Maureen siendo Maureen. Pero a medida que pasaban las horas, su ausencia empezó a pesarle. Y al caer la noche y bajar las temperaturas, el grupo finalmente comprendió. Esto no era un ritual. Era el comienzo de una pesadilla. El bosque que traga en silencio. El Bosque Nacional Gifford Pinchot es vasto, denso e implacable. Con una extensión de más de 5.000 kilómetros cuadrados, alberga senderos que se extienden por decenas de kilómetros, vegetación densa donde la luz del sol apenas penetra, cañones peligrosos y zonas donde el GPS simplemente deja de funcionar. Para un aventurero experimentado con equipo de supervivencia, el bosque ya representa un desafío peligroso. Para una mujer de 19 años, descalza, desnuda y armada únicamente con una navaja y una brújula, es una invitación casi segura a desaparecer. Tras su repentina partida, el grupo de amigos dudó al principio en buscarla. Maureen ya había hecho cosas raras y podría regresar en unas horas. Pero al caer la noche e intensificarse los sonidos del bosque, el ánimo cambió. No tenía linterna, no tenía comida, y el frío empezaba a azotar. Fue entonces cuando llamaron a la policía, casi 5 horas después de su partida. Las autoridades llegaron más tarde esa noche, pero la oscuridad hizo inútil la búsqueda. Al día siguiente, los equipos de búsqueda y rescate se movilizaron con helicópteros, drones y perros rastreadores. El punto de partida estaba despejado, un campamento remoto cerca de Canyon Creek, y el rastro inicial era visible. Se encontraron las primeras huellas de Maureen, lo que indicaba que había seguido un sendero empinado hacia el este. Pero después de unos 2 kilómetros, las huellas habían desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. No se encontró ropa, ninguno de los 3 objetos que llevaba, ningún sonido, olor ni rastro. El bosque que la acogió la devoró por completo, en silencio. Y los días siguientes solo ahondaron el misterio. Los perros rastreadores, que suelen seguir huellas humanas con extrema precisión, perdieron por completo el rastro. Ni siquiera los helicópteros, con sensores térmicos y visión nocturna, detectaron el calor humano. Era como si Maureen hubiera cruzado un umbral invisible hacia otra realidad. Un espacio donde la lógica y la geografía dejaban de tener sentido. Para los padres y las autoridades, la hipótesis inicial fue clara. Ella murió de hipotermia pero sin cuerpo, sin ropa, sin objetos. La teoría parecía demasiado frágil. ¿Había depredadores en la zona? Sí, pero no se encontraron señales de ataque, huesos dispersos ni marcas de forcejeo. La falta de pistas empezó a despertar sospechas. ¿Y si no se había perdido? ¿Y si no estaba sola? El bosque podía esconder muchos peligros, humanos incluidos. Desnudo e invisible. Lo que más intrigó a los investigadores fue la completa ausencia de rastro. En casos típicos de desaparición, es común encontrar al menos señales indirectas, una prenda de ropa, huellas rotas,
alguna interacción con el entorno. Pero Maureen parecía haberse perdido en el bosque. Los agentes que participaron en las búsquedas iniciales expresaron su desconcierto ante la situación. Uno de ellos incluso dijo que, hasta una hoja caída es más fácil de rastrear que ella. La joven caminaba por una zona húmeda, llena de barro, musgo y tierra que debería haber registrado cualquier huella, pero después de 2 kilómetros, las huellas simplemente se detuvieron. No había marcas de pies descalzos. No había indicios de que se detuviera o diera la vuelta. Este patrón de desapariciones limpias comenzó a alimentar teorías que trascendían lo racional. Los foros en línea comenzaron a discutir el caso como una posible desaparición dimensional. Algunos afirmaban que el comportamiento ritualista de la joven indicaba un intento de trascender el plano físico. Otros decían que se había convertido en el objetivo de un grupo clandestino que operaba en el bosque, capturando individuos solitarios. La teoría más extrema sugería que Maureen podría haber entrado en trance y suicidado en un lugar de difícil acceso, lejos de cualquier rastro. Sin embargo, ni los drones, ni los helicópteros, ni los perros adiestrados pudieron detectar nada. Esto planteó una pregunta inquietante. Si estuviera muerta, ¿dónde estaba el cuerpo? Si ella estuviera viva, ¿cómo sobreviviste desnudo y sin comida en un bosque hostil? Ninguna de estas preguntas encontró respuesta. El bosque, impasible, parecía albergar un secreto ajeno a los humanos. Y con el paso del tiempo, la presencia de Maureen se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Pero había estado. Y algo, o alguien, se aseguró de que nunca más la vieran. Amigos, miedo y silencio. Tras su desaparición, el comportamiento del grupo de amigos de Maureen se convirtió en el foco de atención de los investigadores. Sus relatos presentaban inconsistencias. El tiempo exacto transcurrido entre la partida de Maureen y el momento en que llamaron a la policía variaba. Uno dijo que fueron 3 horas. Otro afirmó que esperaron 5. Nadie pudo explicar por qué no intentaron buscarla de inmediato, a pesar de que el bosque era notoriamente peligroso. Una integrante del grupo, interrogada días después, declaró que creía que era parte de su ritual y que no debía ser interrumpido. La policía sospechaba que sabían más de lo que decían, pero sin pruebas concretas, no se podía hacer nada. Se barajó la hipótesis de que algo había sucedido entre Maureen y un miembro del grupo antes de su desaparición, pero, una vez más, no había pruebas físicas que corroboraran esta idea. No se reportaron peleas. No hubo mensajes extraños. Nada que indicara conflicto. Aún así, el silencio del grupo tras el incidente parecía casi cómplice. Tras los primeros días, todos dejaron de dar entrevistas, se retiraron de los medios de comunicación e incluso evitaron el contacto con la familia de Maureen. Esto causó aún más dolor a los padres de la joven, quienes sentían que quienes, en teoría, eran sus amigos los ignoraban. El aislamiento emocional, sumado al dolor ambiguo, ese que no permite enterrar un cuerpo ni cerrar una herida, convirtió la búsqueda en una obsesión. La madre de Maureen incluso acampó en el bosque durante semanas, esperando alguna señal. Pero nunca encontró nada. Y a medida que sus amigos guardaban silencio, el caso se volvió aún más extraño, alimentando la sospecha, la ira y la desesperación. Las condiciones de la noche. La noche que envolvió a Maureen tras su partida fue brutal. Los registros meteorológicos de esa fecha indican que la temperatura descendió rápidamente después del atardecer, alcanzando cerca de 5 grados en algunas zonas del parque. Para cualquier persona expuesta al frío, el riesgo de hipotermia es real. Ahora imagina a alguien completamente desnudo, sin refugio, sin fuego, sin comida, caminando por un bosque montañoso. Sin embargo, los equipos de rescate esperaban encontrar, al menos pistas que había intentado improvisar un refugio, ramas acumuladas, señales de incendio o cualquier movimiento en la vegetación. Pero nada de esto apareció. Otro factor agravante fue el terreno de la zona. La región de Canyon Creek tiene pendientes pronunciadas, ríos helados y rocas resbaladizas, lo que dificultaba la tarea incluso a exploradores experimentados con botas y equipo. Maureen, sin embargo, iba descalza, cargando solo su estera, su brújula y su navaja, artículos insuficientes ni siquiera para un refugio improvisado. Es casi inconcebible que lograra caminar tanto tiempo sin sufrir lesiones graves en los pies. Aún así, los perros de búsqueda nunca detectaron sangre ni olor a heridas. Los expertos dicen que en estas condiciones, la ventana de supervivencia sería no máximo 12 horas. El frío paraliza. El agotamiento consume. El cuerpo cede. Pero lo que intriga hasta el día de hoy es que la zona fue registrada exhaustivamente al día siguiente. Y no se encontró nada. Ni siquiera los 3 objetos que se llevó. Si murió allí, ¿por qué no estaba su cuerpo? O al menos una señal de él. Allí. Era como si el bosque lo hubiera absorbido todo.
como si esa noche ella había cruzado una frontera que nadie más podía alcanzar. El misterio de los objetos desaparecidos. Entre los elementos más desconcertantes del caso está la desaparición completa de los 3 objetos que Maureen se llevó consigo: un brújula de bolsillo plateada, una esterilla de yoga morada, y una navaja pequeña con mango de madera. Son objetos que, por lo general, dejaría algún rastro el colchón. Por ejemplo, es demasiado grande para ocultarlo fácilmente, y su color brillante lo habría hecho visible incluso desde arriba si lo hubiera dejado en el suelo. Pero no se encontró nada, absolutamente nada. La ausencia de estos elementos plantea 2 posibilidades. La primera, ella lo llevó a un punto de difícil acceso tan remoto que ni siquiera los equipos de rescate pudieron llegar. El segundo, alguien los recogió, borrando a propósito todo rastro de lo sucedido. Esta segunda hipótesis, aunque menos explorada por los medios en aquel momento, fue muy considerada por los investigadores privados contratados por la familia. Después de todo, si Maureen fue víctima de un ataque, ya fuera humano o animal, ¿por qué también desaparecerían los objetos? Otro punto curioso es que los perros rastreadores reaccionó de manera confusa. En lugar de seguir un rastro largo y continuo, como solían hacer, se desviaban después de cierto punto y parecían desorientados. Era como si el rastro de Maureen simplemente terminara allí, sin continuidad. Esto es extremadamente raro, a menos que la persona haya sido llevado a otro lugar por medios no rastreables, como un vehículo o un helicóptero, algo que no tiene sentido en este contexto aislado. La combinación de estos factores crea un escenario sin precedentes para rescatistas experimentados. Maureen no desapareció sin más. Ella se evaporó con todo lo que llevaba, como si hubiera sido sacado de la realidad. La posible explicación psicológica. A medida que la búsqueda llegaba a su fin, la atención se centró en el estado mental de Maureen en las semanas previas a su desaparición. Familiares y conocidos informaron que había mostrado un creciente interés en las prácticas de purificación espiritual, la limpieza energética y la liberación del cuerpo físico. Asistía a grupos que se reunían para experiencias chamánicas y ayunaba durante largos periodos. Aunque no había un diagnóstico formal, hay sospechas de que Maureen se encontraba en un estado de psicosis espiritual o disociación. Este tipo de comportamiento, aunque poco común, no es inaudito. Los psicólogos señalan que, en algunos casos, las personas predispuestas a estados alterados de conciencia pueden embarcarse en viajes peligrosos creyendo ser guiadas por poderes superiores. Para ella, el paseo desnudo por el bosque podría haber sido un rito de paso, una entrega total a lo desconocido, creyendo que la naturaleza o el universo le darían respuestas. Sin embargo, esto no explica lo principal: la ausencia total de rastros incluso en estados de confusión mental. Una persona deja huellas, pierde objetos y demuestra un esfuerzo por sobrevivir. La lógica de los investigadores era clara. Maureen podría haber estado sufriendo una convulsión, pero eso no borraría las señales físicas de su presencia. El hecho de que no haya absolutamente nada ha llevado incluso a los expertos más escépticos a admitir que este caso desafía todo análisis convencional. Una desaparición como esta no sigue el guión natural de alguien que se pierde o se vuelve loco. Había algo más. El bosque y sus misterios. El Bosque Nacional Gifford Pinchot es más que solo árboles y senderos. La región está rodeada de leyendas indígenas, historias de desapariciones y fenómenos inexplicables. Residentes de toda la vida hablan de zonas de silencio donde las brújulas dejan de funcionar, los sonidos desaparecen y el tiempo parece distorsionarse. Algunos cazadores afirman haber visto luces flotantes entre los árboles, y los informes de excursionistas desorientados que perdieron horas sin saber cómo regresaron son más comunes de lo que se piensa. Para los escépticos, todo esto es una exageración folclórica. Pero quienes conocen el bosque se toman estas historias en serio. Y la desaparición de Maureen ha reavivado con fuerza estos mitos. Los foros en línea han comenzado a discutir el caso como un portal dimensional, una interferencia extraterrestre o incluso un llamado espiritual que llevó a Maureen a otro plano. Por fantasiosas que parezcan, estas teorías cobran fuerza precisamente porque la desaparición no se comporta como una desaparición normal. La policía, bajo presión, evitó comentar estas teorías. Pero quienes participaron en la búsqueda, especialmente los voluntarios locales, lo dejaron claro: este bosque guarda secretos y decide qué revelar y qué ocultar. Maureen no fue la primera en desaparecer allí, pero fue, hasta el día de hoy, la que desapareció de una manera más completa, más inexplicable, más simbólica, como si ese día el bosque hubiera aceptado el sacrificio de una joven en busca de sentido y se hubiera negado a devolvérsela. El dolor sin cuerpo. Para los padres de Maureen, el dolor es constante y silencioso.
La ausencia de un cuerpo convierte el duelo en una prisión. No hay entierro, no hay ceremonia, no hay despedida, solo un eco del último día, eternamente revivido. Mantienen la habitación de su hija intacta, tal como ella la dejó. La cama hecha, los libros apilados, el diario cerrado. Cada año, el 9 de junio, suben al lugar donde Maureen fue vista por última vez. Llevan flores, encienden una vela, pero saben que, en ese bosque ningún ritual es lo suficientemente fuerte para traer respuestas. La madre de Maureen cree que su hija no está muerta. Afirma sentir su presencia, tener sueños recurrentes en los que la ve viva, sonriente, libre. Su padre, sin embargo, prefiere el silencio. Dice que ha aprendido a vivir con su ausencia, pero la ira que lo acompaña permanece en sus ojos. Ambos rechazan la idea de que simplemente murió de frío. Para ellos, alguien o algo se la llevó. Y el hecho de que nunca recibieron una pista, un esqueleto, una prenda de ropa, solo refuerza esta convicción. La policía, a su vez, clasificó el caso como desaparición en circunstancias inusuales y lo cerró después de 6 meses. Sin cadáver, no hay delito. Sin pistas, no hay culpables. Sin explicación, el misterio persiste. Y en este silencio forzado, los padres de Maureen siguen esperando. Ya no quieren justicia, quieren paz. Y eso solo llegará cuando descubra qué pasó realmente en ese bosque. El tipo de desaparición que atormenta. El caso de Maureen Kelly se ha convertido en un icono moderno del misterio sin resolver. Trasciende la lógica de los crímenes tradicionales, los accidentes comunes y las historias con final. Es una desaparición que desafía lo que sabemos sobre el rastreo, el comportamiento humano e incluso la física. Se adentró desnuda en el bosque, buscando conectar con algo más grande. Pero al hacerlo, pudo haber tocado un umbral invisible y cruzado una línea más allá de la cual no puedes regresar. Más que una historia de desaparición, esta es una historia sobre las preguntas que los seres humanos no pueden responder. Sobre cuánto ignoramos los riesgos de jugar con fuerzas que no comprendemos. Maureen Kelly no es solo una estadística. Es el símbolo de un vacío. De un silencio que nadie puede llenar. Una desaparición que no deja lugar a la esperanza ni permiso para rendirse. Y por eso sigue resonando. En foros, en documentales, en susurros entre canciones. Porque todo aquel que escucha esta historia se pregunta, ¿cómo puede alguien desaparecer así, sin dejar nada?